Muy buenas noches y bienvenidos al Centro Cultural Peruano-Japonés de la Asociación Peruano-Japonesa. Esta noche vamos a tener la presentación del libro Peones japoneses en la Hacienda San Nicolás, 1899-1930, la más reciente publicación del Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa. Participarán en los comentarios Toshio Yanagida, profesor emérito de la Universidad de Keio de Japón; Víctor Caballero Martín, sociólogo e investigador; y Mario Zúñiga Locio, antropólogo y poeta. Y por supuesto vamos a estar con la presencia del autor del libro, el doctor Humberto Rodríguez Pastor. Para dar inicio con la presentación vamos a tener el comentario del profesor Toshio Yanagida desde Japón. Buenas noches con todos los presentes. Es para mí un honor poder participar en la presentación del nuevo libro del doctor Humberto Rodríguez Pastor y compartir la mesa de comentaristas con el sociólogo e investigador Víctor Caballero y el antropólogo y poeta Mario Zúñiga. Y agradezco profundamente a la Asociación Peruano-Japonesa por darme la oportunidad de intervenir en un evento del Centro Cultural Peruano-Japonés. Aunque no hace falta mencionar los numerosos trabajos del doctor Rodríguez, por todos conocidos, permítanme recalcar que él es un verdadero pionero en el estudio de los inmigrantes chinos curíes al Perú. Y para quienes estudian a los inmigrantes japoneses que llegaron 50 años después de los chinos, el estudio del doctor Rodríguez sobre los inmigrantes chinos es una referencia imprescindible, así como el trabajo de José Matos Mar sobre el sistema Yanagona y el de Steve Stein, Lima Obrera, sobre la formación de la masa metropolitana y el populismo peruano. Al mismo tiempo que amplía y profundiza sus investigaciones sobre los inmigrantes chinos y sus descendientes, el doctor Rodríguez se ha adentrado en el estudio sobre los afrodescendientes y en los últimos años sobre los inmigrantes japoneses, acumulando diversos logros de investigación. Algunos de sus hallazgos ya han sido difundidos en el peón y empresario Nikumatsu Okada y la comunidad japonesa del Valle de Shanghái, publicado por el Fondo Editorial de la APJ en 2018. Por lo tanto, para el doctor Rodríguez Pastor, este es su segundo libro sobre la inmigración japonesa. Este libro se basa en una cuidadosa y prolongada lectura de los documentos originales de la antigua Sociedad Agrícola San Nicolás, que actualmente están conservados en el Archivo General de la Nación. Y nos ofrece un panorama completo de la inmigración japonesa introducida en la Hacienda San Nicolás. En el libro realiza un análisis multifacético que centra en el periodo desde la llegada del primer grupo de los inmigrantes japoneses hasta la década 1930 y se analiza cuidadosamente la trayectoria de las acciones de los inmigrantes, las comunicaciones entre los administradores en la hacienda y la gerencia de Lima, y las negociaciones entre la misma Sociedad Agrícola San Nicolás y la Compañía
de inmigración japonesa Morioka. Asimismo, las actividades de los diplomáticos japoneses en Lima, quienes observaron con gran interés los movimientos de los inmigrantes japoneses y ejercieron influencia de forma directa o indirecta. El trabajo del doctor Rodríguez es casi el único análisis erudito y detallado de estos documentos. Y no cabe duda de que será uno de los libros imprescindibles, no solo para estudiar la inmigración japonesa, sino también para conocer el papel y la importancia de los inmigrantes asiáticos en la modernización del Perú. A medida de que se ampliaba la escala de gestión de las explotaciones agrícolas y avanzaba la modernización tras la Guerra del Pacífico y la Primera Guerra Mundial, los criollos de las zonas costeras que estaban capacitados para el trabajo agrícola, aunque en pequeño número, y los serranos que podían ser contratados en un número razonable, pero cuya mano de obra carecía de constancia y estabilidad, fueron reclutados para sustituir a los inmigrantes negros y chinos como mano de obra. En la hacienda San Nicolás, donde también se empleaba a estos trabajadores nacionales, pero se tenía dificultad para conseguir la mano de obra necesaria debido a la competencia silenciosa con haciendas cercanas y minas, entre otras. Se introdujo a los inmigrantes japoneses a través de la Casa Morioka, quienes sufrieron varios problemas difíciles. En el libro se describe cuidadosamente, basándose en documentos históricos, cómo los inmigrantes japoneses que entraron en la hacienda San Nicolás trabajaron, se rebelaron y huyeron. Finalmente, muchos de ellos abandonaron la hacienda. Hasta el final del periodo de la inmigración por contrato, en la hacienda San Nicolás se había aceptado a unos 3.000 inmigrantes japoneses. Y durante el periodo de rápido crecimiento económico del Perú, tras la Primera Guerra Mundial, los inmigrantes japoneses representaron temporalmente alrededor del 40% de la mano de obra total. Pero una fuerte movilidad social ascendente de los inmigrantes asiáticos contribuyó a una disminución de su número en la hacienda. En consecuencia, los inmigrantes japoneses nunca se convirtieron en la principal fuerza de trabajo de la hacienda. Por otro lado, los que permanecieron en la hacienda pasaron de peones como cortadores de la caña en principio, a anaconas o a personal diverso de la hacienda, como capolares, mayordomos, cocineros. También algunos comenzaron a trabajar en la misma hacienda como dueños de tambos, peluquerías y salones de café, entre otros negocios. Las actividades de los inmigrantes japoneses en las zonas urbanas, sobre todo en Lima capital, son bien conocidas y se sabe que muchos inmigrantes japoneses llegaron al Perú como trabajadores agrícolas, pero muchos se trasladaron
pronto a buscar su futuro en las zonas urbanas. El hecho de que el doctor Rodríguez haya presentado el caso de la región de Chancay, que fue el centro de las actividades del señor Nikumatsu Okada en el libro anterior. El caso de San Nicolás, al norte de Chancay, en ese libro, es un testimonio de la importancia de los inmigrantes japoneses en las provincias. Es muy significativo revalorizar la historia de los inmigrantes japoneses y sus descendientes en las regiones, la cual está conectada con la actualidad. El enfoque del libro consiste en narrar la situación real de los inmigrantes japoneses en la hacienda San Nicolás, pero se la describe en un contexto multiétnico con los serranos enganchados, criollos de la costa, negros, chinos y los otros japoneses. Y no se puede pasar por alto que la realidad de la modernización del Perú está bellamente retratada a través de las experiencias de los inmigrantes japoneses en la hacienda San Nicolás. Desde la diversa composición de la mano de obra y los diversos comportamientos, conflictos, rebeliones, fugas, las mujeres japonesas, los tambos en las haciendas, etcétera, etcétera. El libro nos proporciona un conocimiento amplio y panorámico de lo que realmente era una hacienda de la región costera. Debido a la naturaleza de los documentos estudiados, el análisis de los inmigrantes japoneses se realiza principalmente desde la perspectiva de las administraciones de la hacienda, y el marco temporal también se limita a finales de la década de 1930. Este libro será muy valorado como uno de los pocos resultados de investigación valiosos basados en documentos primarios del lado de la gestión agrícola, ya que hay muy pocas posibilidades de descubrir documentos originales similares sobre la gestión agrícola en el Perú en el futuro. La presencia de diversos grupos étnicos se habían percibido a veces como causa de preocupación para la unidad del Perú como Estado moderno, incluso como un impedimento para su progreso hacia la modernización. Al mismo tiempo, también es cierto que la presencia de las zonas rurales fue a menudo percibida y discutida como un retroceso o estancamiento en comparación con el dominio absoluto de la zona metropolitana de Lima. Sin embargo, los peligros de ideología de la unidad nacional centralizada en el Estado moderno se ven cuestionados por los procesos históricos reales que están produciendo, y cada vez hay más conciencia y convicción de que un futuro sostenible para la humanidad depende en gran medida de la diversidad, la cual
no se limita a las dimensiones culturales y étnicas. El Perú, donde se ha convivido en la diversidad durante más de 200 años desde su independencia, tiene un gran potencial para tejer una nación multicultural más rica y flexible si acepta su historia de penurias como una experiencia valiosa y un activo para el futuro. Me siento muy orgulloso de que este libro nuevamente haya sido publicado por la misma APJ y espero sinceramente que lo lea el mayor número posible de personas y a la vez que el nuevo futuro del trabajo, perdón, el nuevo fruto del trabajo del doctor Rodríguez inspire a una nueva generación de jóvenes investigadores, tanto en el Perú como en Japón. Para concluir mi comentario, permítanme repetir una vez más mis felicitaciones al doctor Humberto Rodríguez Pastor y al Fondo Editorial de la APJ, dirigido por el ingeniero Akira Yamashiro. Y a todos los que nos acompañan hoy, muchas gracias por su gentil atención. Agradecemos las palabras del profesor Yanaída. A continuación vamos a invitar al señor Víctor Caballero para que nos haga sus comentarios. Muy buenas noches a todos los presentes, a todas las presentes. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación por la invitación a comentar el libro del doctor Humberto Rodríguez. Quiero también felicitar a Humberto por esta nueva publicación, que en verdad, para decirlo en términos bastante amigables, estuve presente desde el momento en que llegaron al archivo del Foro Agrario sacos y sacos de documentos que llegaron en camiones para el depositario de lo que fue el archivo del Foro Agrario, y fui testigo del intenso trabajo que se realizó en esa época, un grupo de jóvenes, de estudiantes, también de jóvenes investigadores, bajo la dirección del doctor Humberto Rodríguez Pastor, que en ese momento era el director del archivo del Foro Agrario. Era un fenómeno muy curioso, porque llegaban camiones, se cargaban los sacos, todo lleno de polvo, y el primer proceso todo proceso de investigación, curiosamente, no es solo diseñar un método, una teoría, una hipótesis, sino sacar de los sacos folders, papeles, mapas, cantidad de documentos, todos polvorientos, que con la minuciosidad y la gran esfuerzo del grupo que estaba allí, fueron archivando hacienda por hacienda, y fui testigo directo de la manera como el doctor Humberto se encontró con los papeles de la hacienda San Nicolás, como de otras haciendas. Y entre ellos, la preocupación central en ese entonces no era propiamente la hacienda misma, sino lo que se narraba de los trabajadores de esas haciendas. Y así se descubrió la importancia de los culíes chinos y posteriormente de los peones japoneses. Ese ha sido un largo proceso de trabajo que felizmente hoy se ha plasmado en este libro, ya con esa documentación más los posteriores trabajos ya de recopilación de información y de análisis,
se ha convertido en un documento que, como el doctor que me antecedió ha señalado, constituye uno de los documentos fundamentales de la comprensión de lo que fue ese periodo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Sobre todo en lo que significa la participación de los peones japoneses en el desarrollo de las haciendas modernas de la costa peruana. Diríamos que la modernidad de las haciendas agropecuarias o de agroexportación se basó sustancialmente en una mano de obra que provenía de la inmigración, en este caso de los peones japoneses, pero anteriormente de otro tipo de inmigrantes, que eran los inmigrantes chinos. Creo que es bien importante que en base a la documentación se puede comprender cómo desde la llegada de los peones se presentaron casos dramáticos producidos por el choque emocional que le causó a los peones japoneses llegar a tierras extrañas, con costumbres diferentes, pero sobre todo bajo condiciones laborales duras, en climas calientes y húmedos, como los testificaban los propios trabajadores. El autor, me parece importante, recupera historias singulares de peones que se fugaron por estas condiciones duras o por estas condiciones poco comprendidas en ese entonces de llegar a un sitio extraño. Se fugaron, hicieron sus reclamos, sus protestas, demandaron atenciones, pero aquí hay una cosa particular que creo que diferencia a los peones e inmigrantes de otras épocas y de otros sitios. A diferencia del peón peruano o del culí chino, quizás el peón japonés tuvo, diríamos, la suerte de tener a la empresa contratista como garante del cumplimiento del compromiso, y también a funcionarios diplomáticos japoneses que de alguna manera velaron por el cumplimiento de dichos compromisos, a diferencia, como digo, de los peones peruanos, que les pagaban menos, según atestigua el libro, y de lo que fue también la inmigración china. No obstante, esta historia nos permite comprender otro hecho fundamental: el funcionamiento de una empresa agraria que requería de mano de obra escasa en esa época, pero que recibió el apoyo político del gobierno o de los estados, del Estado de ese entonces. Cabe mencionar que por esa época, en finales del siglo XIX, se presentaba el grave caso de ausencia de peones en las haciendas. Había que tomar medidas, según la documentación, para abastecer de jornaleros, y por ello el gobierno apoyó políticas del sistema de enganche de mano de obra, tanto mano de obra japonesa como de indígenas de la selva. Toda vez que era imposible conseguir poblaciones indígenas, en efecto, las contratistas japonesas abastecieron de mano de obra a empresas que requerían de estos trabajadores. El autor nos cuenta cómo en las haciendas de la costa peruana, y esto es un hecho que debería resaltarse, había una relación de continuidad de formas de explotación de los trabajadores legalizados en esa época, y de la manera y de las mentalidades de esa época, de cómo se entendía esta relación con los trabajadores. San Nicolás, dice el autor, en 1855 tenía 200 esclavos de origen africano. En 1887 tenía 300 semiesclavos chinos culíes. En 1897 se inicia el proceso de importación de peones japoneses que se concretan a finales del 1899 y ya en el siglo
20 hasta 1930 llegaron los peones japoneses. La diferencia queda dicha en el sentido de que los peones japoneses, como digo, a diferencia de los otros, sí contaban con un respaldo de la empresa contratista. Las empresas y las haciendas tenían que respetar esos compromisos. Por esa razón, los peones japoneses, en todas salvando las diferencias, tuvieron condiciones mejores que los peones nativos. Les pagaban un poco más, se les dio concesiones para sus rituales, el uso del agua caliente, que el autor lo menciona con mucha importancia, porque al parecer eso era un elemento central de su demanda, y probablemente toda esa suerte de beneficios que tenían generó ciertas discrepancias y problemas o celos o rivalidades con los otros peones que estaban en la zona. No obstante, su aporte de los peones no siempre tuvo una opinión favorable de los hacendados. La familia Aspíllega, por ejemplo, propietaria de una hacienda lambayecana, alegaba que el trabajo de los nipones no llegaba ni a la tercera parte del que hacían los peones nativos. Probablemente esta resistencia de los peones japoneses se debía a la necesidad de negociar mejores condiciones, pero obviamente en la mentalidad del hacendado eso era resistencia al trabajo, ¿no? Como digo, probablemente esta sea una manifestación de resistencia a condiciones muy duras de trabajo o de malos tratos por parte de los caporales. Se les exigía mayor rendimiento sin que existiesen condiciones aceptables de vida dentro de la hacienda. Lo que se narra en esta historia de los peones japoneses es la manera como el proceso de expansión y consolidación de las haciendas modernas se hizo bajo condiciones de explotación muy duras de los trabajadores. Esclavitud en 1855, semiesclavitud en el año 1877, trabajadores semiesclavos como los culíes y los peones japoneses que tampoco tenían condiciones laborales aceptables. Un sistema de hacienda que usó trabajadores esclavos, trabajadores semiesclavos, peones sin derechos sociales, todo ello protegido por ley y por el poder político que se sustentaba en el sistema de hacienda, es lo que se debe rescatar en este libro, es lo que se debe resaltar en este libro. Tales fueron las condiciones inhumanas que muy pronto se desarrollaron rebeliones, huelgas y paros que estremecieron en el país en las primeras décadas del siglo XX. Aunque cabe mencionar que en la historia de San Nicolás no se hace mucha referencia a la sindicalización de los peones en las haciendas, sí es conocido que precisamente fueron en dichas haciendas que se comenzó a generar la construcción del sindicalismo agrario en el Perú. Me parece muy bien que en esta historia se resalten esos momentos. A los trabajadores del campo no se les regaló ningún derecho. Las conquistas que alcanzaron fueron producto de sus luchas y solo ellas consiguieron derrumbar un sistema oprobioso dentro de las haciendas. La rebelión viene a cuenta por una circunstancia muy especial en este momento que hay que recordar. Estamos recordando el bicentenario de la República y pocos nos damos cuenta que el bicentenario de la República y la creación de riquezas durante este bicentenario se debió básicamente a los trabajadores, entre ellos los peones japoneses que vinieron a crear riqueza en el Perú. Entonces, esa es una reflexión que nosotros debemos tomarlo y que el libro nos motiva. Cuando leí el libro del doctor Humberto Rodríguez, la primera reflexión que tuve es esa, es decir, reconocer que en los trabajadores estuvo la creación de la riqueza en el Perú y que su desarrollo y prosperidad
se basó en condiciones muy duras de los trabajadores. La reflexión final que debo hacer al texto es la relación que debe existir en la comprensión de todo el sistema de relaciones laborales que hubo dentro de las haciendas. ¿Qué es lo que une a toda esta relación de los trabajadores de las haciendas? Y la primera impresión que uno da al leer el texto y al leer obviamente otros libros sobre los sistemas de hacienda es la imagen que se tiene de los trabajadores. Y tanto en la lectura del texto del doctor Humberto Rodríguez como en la lectura de los libros sobre las haciendas en el Perú, la impresión que uno tiene es que nunca se refieren a ellos como trabajadores, sino como brazos. Se les reconoce como brazos, como peones, como culíes, como chunchos, pero jamás se les refería a ellos, o se refieren a ellos como trabajadores o como peruanos, en el caso de los chunchos o de los trabajadores nativos. Todas estas calificaciones de alguna manera evidencian que en este centenario, bicentenario, la necesidad de construir un lenguaje para referirnos a los trabajadores como tales aún es un déficit en nuestro trabajo. Esta denominación del otro, considerado como chuncho, como peón, como culí, está muy arraigada en la sociedad peruana. Es decir, no hay una comprensión plena de dónde se genera la riqueza o quién genera la riqueza, ¿no? Que es obviamente el trabajo. El gran déficit, concluyo, de la democracia peruana ha sido precisamente la ausencia del reconocimiento de los derechos de los pueblos y la ausencia del reconocimiento de los derechos de los trabajadores, de sus organizaciones sindicales, de sus derechos humanos fundamentales, el poco respeto a su cultura, a sus tradiciones históricas y a su relación con la naturaleza y con los otros pueblos. Creo que esta reflexión sale de la lectura del libro que nos ha presentado el doctor Humberto Rodríguez, por el cual le doy las gracias. Agradecemos al señor Caballero. A continuación, vamos a invitarlos al señor Mario Zúñiga para sus comentarios. Buenas noches. ¿Aló? Ya. Buenas noches a todas y todos. Agradezco a la Asociación Peruano-Japonesa y al profesor Humberto Rodríguez la oportunidad y el honor de dialogar sobre el libro que nos convoca hoy. Tuve el privilegio de ser alumno del profesor y ser aceptado como una especie de hijo putativo en su familia, ¿no? De ese modo no solo he sido testigo de la honestidad y rigurosidad y entrega intelectual al oficio antropológico del profesor, sino también he podido conocer su calidad de ser humano, de persona comprometida con la justicia, con su inmensa solidaridad con el otro y la otra, así como de algunas de sus tercas batallas o defectos que lo hacen también entrañable y compañero de peleas y de humanidad. Puedo decir que el profesor ha sido mi mentor, fue el que me enseñó a ser antropólogo, histórico y de campo, de escritura y de pelea sincera, y sin espectáculo por causas que los espacios oficiales, académicos o políticos no suelen tomar en consideración. Si soy antropólogo, si soy el antropólogo que soy o seré, es mucho y demasiado por el profesor. También mis defectos también, ¿no? Sobre todo. Bueno, ahora sí vamos al tema, ¿no? Voy a hacer, ojalá me alcance en tiempo, una lectura en 3 tiempos del libro. Primero pensaré un poco en qué tradición antropológica se ubica el trabajo. Después abordaré un poco desde la historia del libro una lectura sobre los mecanismos de poder empresarial que se manifiestan en él. Y finalmente conversaré un poco sobre lo que he llamado el pecado de la rebeldía solidaria, que prefigura algunas resistencias al poder que muy bien nos puede dar algunas lecciones en este libro.
Primero, pienso que el libro va en la tradición antropológica de los, para mí, mal llamados estudios etnohistóricos. Explico un poco al público. La etnohistoria es una rama de la antropología en el Perú que tiene una tradición larga e importante. Como bien lo dicen algunos estudiosos, es una disciplina que se ubica a caballo entre la historia y la antropología y trata de corregir deficiencias en el abordaje histórico de también los mal llamados pueblos primitivos sin historiógrafos. El libro del profesor, si bien tiene los mismos modos de abordar la escritura y escucha de la historia de manera interdisciplinaria, a través del uso de interpretaciones de fuentes archivísticas, físicas y orales para construir una historia, su abordaje en la línea de los cambios tradicionales mismos de esta rama de la antropología va más allá de lo que comúnmente se hace en esta ciencia, ¿no? Es decir, corregir los filtros coloniales de la interpretación histórica, va más allá de discutir desde la dureza marxista la interpretación de la determinación económica sobre la vida de los obreros, y va más allá también de la lectura a veces posmoderna que solo se concentra en las tradiciones y culturas de algunos pueblos. El profesor, en cambio, se sumerge etnográficamente en los archivos y los testimonios orales, como bien lo ha contado Víctor, ¿no? Este recojo de archivos y darles vida, así como en algunos testimonios que muy bien aparecen en el libro, y aborda con ojos contemporáneos y con una lectura intercultural estos mismos archivos y estas entrevistas. Aborda el proceso económico como articulador más que como determinante, indaga también en la relevancia de las relaciones socioculturales que se interrelacionan entre la empresa, el imperio y los peones, ¿no? Y de ese modo hace una descripción desde las fuentes escritas, gráficas y orales de un tejido denso que no solo se encuentra en los sentidos del peón japonés, sino en las relaciones sociotécnicas con las que ellos conviven al llegar al Perú, es decir, la historia compleja del desarrollo de nuevas tecnologías empresariales agrícolas del norte del Perú, las cuales a su vez se establecen en un entramado de existencia y resistencia para y desde los inmigrantes japoneses en una hacienda en especial, en la hacienda San Nicolás. En ese sentido, no estamos, pienso yo, solo ante la historia de una etnia en particular, a partir de fuentes solo históricas o de archivos, esta lectura un poco racista sobre, ¿no?, la historia de una sola etnia, ¿no?, sino ante una historia antropológica, propiamente dicha, de relaciones, historias, memorias, mecanismos de poder, forma de resistencias locales en una zona del Perú, y cómo éstas acumulan y reflejan las formas históricas de poder económico de toda una época, tal vez de esta transición, ¿no?, de la colonia a la modernidad. Finalmente, se ubica, como él mismo lo plantea, en lo que podría ser una historia antropológica de los sin voz, los que se llama comúnmente como historias subalternas, economía moral o postcoloniales, ¿no?, en tanto muestra la importancia, él mismo lo dice en algún momento del libro, ¿no?, en tanto muestra la importancia del sujeto colectivo que lucha y no solo es un ente pasivo y receptor del dominio y poder de grandes entidades corporativas o economías posteriores a la colonia. Lo más importante es que este sujeto que presenta tampoco lo presenta homogéneo. El grupo de japoneses no es un grupo único o homogéneo, ¿no?, lo presenta heterogéneo, tenso, conflictivo, incluso en su interior, mostrando con realismo la existencia viva de un colectivo que se forja en esa tensión y que logra resistir y existir en un entorno, como bien lo han dicho, inicialmente hostil. ¿Puede un estudio de caso mostrar los grandes eventos como los cambios estructurales en los mecanismos laborales de principios de siglo, por ejemplo, y la lucha de los sujetos colectivos contra el poder al mismo tiempo? De hecho, y eso que quienes no son antropólogos, ¿no?, tal vez no sepan, pero los antropólogos profundizan justamente sus estudios y sesgos en espacios locales, no para buscar lo exótico, ¿no?, ni la curiosidad museográfica. Una de nuestras labores como antropólogos es transitar el tiempo y el espacio de ciertos eventos o lugares específicos para que se entiendan con un poquito de mayor precisión esos grandes eventos estructurales
que se cuentan como homogéneos o perfectos y que muchas veces se pierden de vista que la realidad de estos mismos eventos económicos, políticos, incluso culturales, es más compleja y ambigua de lo común. De alguna manera siempre contamos historias que sirven a veces o no para entender el paso de la gran historia y de cómo los procesos pequeños también los forjan, y con ello tal vez prefigurar mejores y nuevos modos de existencia y resistencia. En ese camino quiero entrar en el segundo punto, que es parte de la historia que se nos cuenta en este libro. El libro nos permite tener primero una introducción resumida de la dinámica histórica de los cambios que se producían tanto a nivel gubernamental y económico en Japón, como a nivel de la modernización industrial de la agricultura en el Perú. A su vez que nos describe las necesidades internacionales de producción y consumo agrícola que generaron un entorno en el que la inmigración japonesa calzaba precisa para la mejora y adaptación de estos nuevos modos productivos de las haciendas del norte del Perú. Pero a mí me interesa algo que el libro indaga, y cómo será el libro indaga, ¿no? ¿Cómo será la permanencia o no de estos obreros en ese entorno de cambio y adaptación, tanto de los camponeses inmigrantes como de la misma dinámica empresarial que se sucede en el norte del Perú? En tanto que estas dinámicas empresariales ya no coinciden con la cultura productiva de los hacendados coloniales y de la producción a baja escala que antes se tenía. En esta descripción, de hecho, uno de los principales logros que tiene el libro es mostrar las relaciones sociotécnicas de poder de las nuevas empresas agrícolas y cómo existe un cambio de las técnicas disciplinarias individuales de la colonia por un incremento de los dispositivos de seguridad que controlan a poblaciones más amplias, ¿no? Antes, por ejemplo, mucha de la historia sobre las haciendas están vinculadas a un control del individuo, como por ejemplo los castigos individuales, el control violento, ¿no? Cambiar hacia los modos empresariales es ver un cambio en las lógicas de control para poblaciones enteras. De ese modo, el libro nos lleva desde el estudio de caso a tratar de entender cómo se comienza a generar en la modernización industrial de la producción agrícola diversos mecanismos ambiguos de poder, mediante modos particulares de organización, control laboral, los cuales acondicionan un medio ambiente técnico-laboral para la producción agrícola, y cómo los inmigrantes japoneses no son un sujeto pasivo, sino también moldean este entorno sociotécnico. Los llamo ambiguos porque las interrelaciones entre los actores se dan entre mecanismos de poder disciplinarios y de seguridad, que no son absolutos, y modos de adaptación y respuestas que permiten que las relaciones de producción y sociales generen un tejido dinámico. Es en este entramado donde los japoneses inmigrantes van forjando una nueva identidad y una nueva adaptación a ese entorno que en un inicio es hostil, pero lo que luego este grupo social va controlando y adaptándose poco a poco de manera tensa y heterogénea. ¿Cuáles son esos mecanismos y técnicas? He preparado una lista dividida de manera arbitraria de los mecanismos de poder de este entramado empresarial. La primera de ellas son las que están más lejanas al peón y que son externas a él, y la segunda las que están más cercanas, ¿no? Las que no son cercanas las puedo enumerar y están en el libro, ¿no? La modernización de la organización administrativa y la producción agrícola, el desarrollo técnico organizativo, ¿no? Las jerarquías, etc. El dominio de los medios de producción y reproducción industrial y social, los contratos entre las entidades ajenas a los obreros, la Casa Morioka y la Sociedad Agrícola San Nicolás, el transporte intercontinental, los mecanismos de información y clasificación, las maquinarias modernas, las comisiones del gobierno japonés y la misma intervención de la empresa tercerizadora la Casa Morioka, la profesionalización de la administración privada. A esta maquinaria tecnoorganizativa se suma el control de la población mediante dispositivos de biopoder, tomando un poquito, disculpen este concepto un poquito complicado, como el control sanitario externo, interno, el control del idioma, los procesos de calificación del cuerpo, la calificación de la inteligencia misma como sesgo modernista. Todos estos son procesos de control efectivamente desde la empresa hacia los peones, ¿no? Parece que es como vertical, pero los procesos de control y las estructuras de poder son dinámicas. Entonces también hay otros procesos de control y de poder internos propios
que van hacia el cuerpo y la sociedad que se está formando ahí con los peones, ¿no? Son, por ejemplo, las políticas de vivienda, la mejora salarial, la agricultura individual o familiar, los contratos, la posibilidad de ascensión y jerarquía, los tambos que sirven para negocios, las mejoras médicas y de salubridad, los baños u ofuros, ¿no? El respeto cultural por los muertos, el cementerio, las propias donaciones de solidaridad, los barrios, la producción de vida en los barrios, la solidaridad con la empresa mediante el control del tiempo. Todos esos aspectos que son a la vez respuestas de los inmigrantes japoneses forman parte de los mecanismos de control y de respuesta que existen en esta nueva entidad moderna, ¿no? O sea, ya no hay una situación de esclavitud o de violencia, sino los procesos de relación y permanencia de los obreros japoneses, ¿no? De los inmigrantes japoneses, se da en esta relación dinámica, ¿no? De poder y de resistencia, ¿no? El libro logra ponernos en claro que estos dos mecanismos no son absolutos o determinantes uno de otro para ejercer control o permanencia, sino que están en permanente juego y negociación. Los empresarios, si bien tienen clara intención de control y clasificación y un sesgo racista constante, retroceden y transforman sus tácticas y estrategias de control si apuestan por mantener a la empresa. Si quisieran mantenerla más, si quieren aprovechar a los sujetos que están ahora contratando, no las van a castigar, por ejemplo, ¿no? Es algo que nos dice el propio libro, ¿no? Si no, van a tener que responder a las mejoras salariales, a una vivienda más salubre, etc. Y los obreros japoneses logran en ese tránsito, ya sea mediante el apoyo externo de la sociedad tercerizadora o el imperio, como por su propio proceso de resistencia interna, mejoras en el gran mecanismo de producción y de su propia existencia como pueblo que se va liberando de la sumisión laboral. Quien lea el libro verá una delicada trama de sentidos bien escrita en esta danza de poderes y mecanismos, y de hecho podrá sonsacar diversos tipos de preguntas y nuevas rutas de reflexión. Una de estas rutas, para terminar mi intervención, es la que llamo el pecado de la rebeldía solidaria. Antes de explicarlo, hay que tomar en cuenta que en los procesos de control, como hemos visto, la disciplina corporal había cambiado. De hecho, como relata el autor, los castigos personales no eran dables para los inmigrantes, ya que podrían rechazar dichos castigos y fugarse. Los dispositivos, por eso, de control tenían que ver más con la seguridad y permanencia de la población en su conjunto, es decir, ese conjunto de mecanismos que ya lo hemos descrito. Pero eso no evitó que existieran rebeldías laborales, huidas y hasta cimarronajes. Las razones son varias. Según el libro, podría ser el shock del nuevo lugar. O sea, apenas llegaban al sitio, veían gente nueva, nuevo trabajo, nuevas costumbres y fugaban. El sentirse engañados, les habían prometido algo en Japón, llegaban acá, no lo encontraban, se fugaban, ¿no? La esperanza de nuevos trabajos, si veían que en Paramonga, en otro sitio, había otro trabajo, se fugaban a sus mejoras en otro sitio. La libertad de una zona andina contigua que podría darles lugares para hacer agricultura, etcétera, también parece ser una de las razones. Y por último, se habla de una especie de conciencia clara de que podían evadir el sistema de enganche y realizar lo que el autor llama, el mismo llama, una inmigración con embuste, ¿no? Sabían que si se iban allá podían mentirle al sistema y salirse, ¿no? Pero yo en cambio quiero centrarme en algo que el libro deja como una especie de lección tácita. Prefiero cambiar esta inmigración por embuste con una lectura del pecado de la rebeldía solidaria. El libro nos menciona claramente cómo los japoneses libres, ojo, los japoneses que estaban fuera del control de la empresa, formaron de alguna manera una red de apoyo de evadidos. O sea, fuera de la empresa y fuera de este espacio, ya los japoneses que se asentaron en Perú, en Lima, en la capital, comenzaron a formar una red de apoyo de evadidos, ¿no? El autor menciona ahí que los huidos eran tentados, ¿no? Tentados y protegidos por los paisanos de los valles y en las ciudades, tentados, como si fuera un pecado de solidaridad, ¿no?
Este pecado de solidaridad, este modo de enfrentar entre paisanos, ¿no?, entre migrados, el sujeto empresarial que difuso y dinámico seguía ejerciendo poder sobre el cuerpo individual y social, fue uno de los modos en que también se mantuvo constante la persistencia de la huida y la fuga. Si había justamente ese espacio solidario, era tentador para ir y salirse de este espacio de control empresarial, ¿no? Me perdí otro. Lo cual le fue afectando. Dice, y que también se mantuvo constante la presencia del huida y la fuga, lo cual a la larga fue afectando tanto a la Casa Marioca como a la sociedad. Finalmente, como dice el libro, esta situación constante permitió que la inmigración en estos términos disminuyera y por último se suspendiera definitivamente. Logró lo que el autor reclama de manera poética en un momento, la libertad de ser y hacer en un mundo extraño, vencer al fantasma inasible, ¿no? En un momento usted menciona sobre ese fantasma inasible que seguía ahí como libertad en la empresa. En ese marco nos encontramos finalmente, a mi parecer, a un mecanismo de lucha subalterna que tiene, tal vez, no lo sabemos, pero quiero creerlo, una victoria por sobre el poder económico de corporaciones que querían y podían seguir adaptando los mecanismos de poder. Las fugas y las luchas y dinámicas internas de negociación y respuesta al control de los inmigrantes pueden, a mi parecer, ser tomadas en cuenta como algunas de las primeras victorias laborales colectivas silenciosas de principios del siglo XX. El pecado de la solidaridad, que es tal vez el mejor modo de lucha contra el capital y su desarrollo en múltiples modos de control, como se sabe en diversas luchas, es para mí el pecado que este libro me deja con ganas de seguir cometiendo. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del señor Zúñiga. Y antes de oír la intervención del doctor Humberto Rodríguez, queremos compartir con ustedes unos videos, saludos y comentarios de algunos de sus amigos y alumnos. Hola Tito, buenos días queridos colegas y amigos, muchas gracias por la invitación para la presentación de este libro. El libro me parece una creación sumamente original, bienvenida. En realidad se podría hablar de muchísimas cosas de lo que está contenido en este libro, del tipo de fuentes que Tito conoce muy bien, de la hacienda, en tanto que cuerpo productivo, integral, importante también en la costa del Pacífico. Se podría hablar en realidad de una serie de aspectos que nos llevarían a una conversación extensa. Desafortunadamente, en el tiempo que me ha sido concedido, yo solamente quisiera poner de relieve dos cuestiones centrales que me parecen de cierta manera ligadas entre ellas y en todo caso examinadas por esta obra de Tito. En primer lugar, el hecho de que, contrariamente a lo que uno pueda pensar, los propietarios de la hacienda, los administradores de la hacienda, llevan a cabo cálculos muy minuciosos sobre los gastos que se producen en la hacienda desde el punto de vista de la mano de obra. Es decir, hay hojas de seguimiento de gastos, de productividad por cuadrillas, pero también por personas, por individuos. Lo cual, digamos, es un elemento interesante porque habría que saber si es una práctica que se verificaba en otras haciendas o si era una práctica exclusivamente de la hacienda San Nicolás, y esto nos llevaría a reconsiderar la forma como se tiene que examinar la forma de administración de las haciendas, alejándonos un poco de algunas ideas que se han desarrollado en el pasado. Yo he visto algo similar, guardando las distancias, para haciendas del periodo colonial. Entonces, este es un primer elemento que me gustaría poner de relieve. Un segundo elemento ligado con este primer aspecto que acabo de mencionar es el hecho de que en estas haciendas
la decisión sobre el régimen de trabajo, sobre el tipo de reglas de funcionamiento, sobre el tipo de contratos, son reglas determinadas efectivamente tanto por el hacendado o por el mayordomo o por el administrador de la hacienda, independientemente de lo que pueda haber dicho, de lo que pueda haber establecido la ley republicana. Es decir, que estamos delante de un comportamiento que es muy similar al que observamos en el periodo colonial, cuando efectivamente se empezaron a instaurar y a desarrollar estas haciendas. Lo que equivaldría a decir que con respecto al estatuto del trabajo, estamos delante de una estructura de largo plazo y que efectivamente conviene examinarla desde ese punto de vista. Dos elementos me parece sumamente importantes en esta obra de Tito, a la que hay que poner, digamos, todos los calificativos positivos necesarios, agradecerle a Tito por sus aportes, su contribución y agradecerles a ustedes por su atención. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Ora Meli. Fui decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Emilio Valdizán de Huánuco y actualmente vivo casi 30 años en Francia, donde me jubilé por el aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle. Por la presente comunicación quiero adherirme fervientemente al homenaje que el Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa de Perú ofrece al doctor Humberto Rodríguez Pastor al presentar su nuevo libro Peones japoneses en la Hacienda San Nicolás, 1889-1930. El doctor Rodríguez Pastor fue mi profesor en la Universidad Nacional de Trujillo. Somos colegas en antropología y sobre todo un amigo social y franco y sincero desde hace 50 años, lo que me permite, en base a la confianza que me ha dado Humberto, de llamarlo fraternalmente Tito. Bien, Tito es una autoridad reconocida sobre la inmigración laboral agraria en el Perú y posiblemente también en el extranjero. Sus libros y artículos anteriores sobre los culís chinos, la llegada de inmigración africana y la inmigración interna de las comunidades serranas para trabajar en las haciendas costeñas lo atestiguan ciertamente. Toda inmigración laboral implica generalmente sacrificios, riesgos desconocidos y sobre todo sueños que a veces terminan en pesadillas. Evidentemente, la inmigración laboral no es un viaje turístico ni de estudios, es un viaje forzado para sobrevivir donde ya no se podía sobrevivir, que son sus países de origen. Y quienes laboramos en países extranjeros, como es mi caso en Francia, conocemos bien de cerca este fenómeno y lo hemos pasado también. La inmigración japonesa que se describe magistralmente en el reciente libro de Tito, documentado profundamente, tiene la ventaja al haber sido presentada esta inmigración por Tito como patrocinada y protegida consular y políticamente, de haber impuesto ciertas condiciones económicas y sociales a los hacendados a través de la Casa Monioka, que se señala en el libro, una ventaja que no lograron nunca, creo, los culís chinos ni los africanos, y mucho menos la migración indígena serrana, que hasta ahora es aún considerada por una aristocracia urbana decadente como una peste étnica. Estamos seguros, sin embargo, que estas ventajas de la inmigración japonesa señaladas en el libro han servido para que los migrantes serranos luchen por los mismos derechos y se expresen en leyes favorables para ellos y para el conjunto de la sociedad peruana. Para terminar, quiero
dar un abrazo especial y desearle muchos éxitos por venir a mi amigo y hermano Humberto Rodríguez Pastor, dit Tito. Muy agradecido. Muy buenas noches, mi nombre es Tilsa Guima y antes que nada quisiera agradecerle al profesor Humberto por la invitación y también felicitarlo por su libro. Conozco al profesor Humberto desde mi época de estudiante de antropología en San Marcos, cuando llevé el curso de minorías étnicas con él. El profesor ha sido para todos sus alumnos un gran mentor y un gran amigo. Actualmente me encuentro en Perth, una ciudad ubicada en Western Australia, haciendo un doctorado y trabajando para un proyecto con pueblos originarios. Mil disculpas si esta intervención es muy corta y no le hace justicia a la obra y al trabajo del profesor. La investigación del profesor acerca de los peones japoneses en la hacienda San Nicolás es un gran aporte para entender la historia de la colectividad Nikkei. Como muchos Nikkeis, mi historia familiar también tuvo su origen en Perú en una de las haciendas. Mi bisabuelo paterno llegó a trabajar en una hacienda, aunque lamentablemente no sabemos la ubicación exacta, y al cabo de unos años se mudó a Lima en busca de mayores oportunidades. La historia de migración es una historia de constantes comienzos y entrelazada por distintos momentos claves. Mi familia materna y paterna son de origen okinawense, pero mi mamá llegó a Perú recién en el año 61. Y en ese entonces la colectividad Nikkei se encontraba más consolidada, con instituciones como la Asociación Okinawense del Perú, la Asociación Estadio La Unión y años más tarde, la Asociación Peruana Japonesa. Desde esa época hasta ahora ha habido muchos cambios, desde la popularización de la comida Nikkei y de ciertos eventos culturales como el Matsuri, hasta procesos y personajes políticos que han afectado a la colectividad. Y aunque las instituciones han ayudado a mantener las tradiciones y la cultura Nikkei, no deja de ser importante, y mucho más en estos tiempos, el preguntarnos qué es la identidad Nikkei y cómo nos repensamos como colectividad. El libro del profesor nos permite entender nuestra historia familiar, pero abre también la necesidad de investigar sobre los procesos actuales en los que nos encontramos como colectividad, creando espacios de diálogo intergeneracionales, desde donde hablar de nuestra historia, de todo lo que nos une y nos representa, pero también de aquello que nos ha dividido y en lo que nos hemos enfrentado. He recibido y leído el libro del profesor Humberto con mucho gusto, pero también con la ilusión de que nuestras instituciones apoyen estos temas de investigación, que se generen oportunidades para investigadores jóvenes Nikkei y voces disidentes, y que podamos contar con más trabajos que nos permitan repensarnos desde lo tradicional cultural, pero también desde lo social y lo político. En otras palabras, como una colectividad que es heterogénea y cambiante, pero que como toda familia crece, toma distintas rutas y vuelve a encontrarse. Muchas gracias. Buenas, soy Gerardo Renique, profesor emérito de Historia de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Bueno, me da mucho gusto la invitación para comentar sobre el más reciente trabajo de Tito. Tito nos une una larga amistad y más que eso, creo que Tito ha sido una persona muy importante en mi formación profesional desde los años en que compartimos inquietudes. Nos iniciamos en el oficio de la investigación archivística en los ya casi legendarios tiempos del archivo agrario. Bueno, estamos ante una obra muy importante para el conocimiento tanto de la comunidad japonesa en el Perú, la importancia de esta comunidad japonesa en la economía peruana como fuerza laboral y la importancia cultural y en la formación de las identidades modernas peruanas. Creo que en este libro es una contribución importante por diferentes motivos. En primer lugar, es una contribución más a lo que ha sido la gran empresa histórica de Tito desde hace varias décadas ya,
la de recopilar, la de investigar lo que él denomina al final, en la conclusión de su libro, como la historia de la gente sin historia, ¿no? La gente marginal, gente a la cual la historiografía nacional ha dedicado, si no hasta hace pocos años, una breve nota a pie de página o como un evento marginal a desarrollos considerados como más importantes dentro de la escena nacional. Me refiero sobre todo a sus trabajos pioneros que han hecho posible este campo del estudio de los descendientes de africanos en el Perú, el estudio de la migración china, de la comunidad china, así como de la migración y comunidad japonesa. Más que detalles sobre el libro que seguramente van a ofrecer los compañeros presentes en la presentación en vivo, asumo, lo que quisiera remarcar es la importancia que tiene esta obra dentro de todo el trabajo de Tito, que nos ha hecho llamar la atención a un aspecto de la historia nacional y de la historia de América Latina muy descuidado. El de la importancia de mirar hacia el Pacífico, esto a contramano de la historiografía occidental dominante en nuestro país y en América Latina, que siempre ha mirado al Atlántico, a las relaciones transatlánticas, como el foco de su atención, como el foco de la influencia cultural, de la influencia política a través de este espacio, sea en Europa, sea mirando muy tangencialmente a África. Pero creo que es importante que volvamos la mirada hacia el Pacífico, la importancia que tuvo la migración culí en un momento, la importancia que tuvo la migración japonesa, que fueron fundamentales para el desarrollo del capitalismo en el Perú. Pero estos no fueron sino aspectos más recientes de una relación mucho más grande, mucho más amplia, cronológicamente mucho más amplia, que data desde la época colonial. O sea, recordemos que la colonización de Perú y México en la mente colonizadora de ese entonces fue vista como un puente hacia el oriente, un puente hacia Asia, un puente hacia la legendaria Catay. El galeón de Manila, después el tráfico de la plata, el tráfico de la seda a través del Pacífico, crearon esta vieja relación de la cual Tito ha dado cuenta, de esta larga relación con Asia, de la cual Tito ha dado cuenta en el periodo comprendido entre mediados del siglo XIX y el presente siglo. Yo creo que para entender este valioso trabajo en que le da cara, que le da voz, que le da un nombre a los migrantes japoneses de la Hacienda San Nicolás, creo que es importante, un elemento importante que nos debe hacer pensar en el impacto individual que va a tener la presencia de estas personas, tanto para ellas mismas como en su proceso de integración, aculturación al nuevo medio, al medio peruano. Y la importancia que va a tener esta cultura japonesa, como lo fue la cultura china y como fue la cultura africana en la formación de las identidades nacionales modernas en nuestro país. Y simplemente creo que eso es básicamente con lo que quisiera contribuir. Una vez más felicito a Tito, que en esto es un ejemplo, creo que además de maestro ejemplar, creo que es un ejemplo muy importante de lo que es el trabajo intelectual y el compromiso con el conocimiento y el compromiso sobre todo con las clases más humildes, con las clases más necesitadas, con los sectores más marginalizados y desechados de la historia oficial y de la escena oficial peruanas. Muchas gracias. Ahora sí, es momento de escuchar al doctor Humberto Rodríguez Pastor, el autor del libro Peones japoneses en la Hacienda San Nicolás.
Un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos los que tan solidariamente me acompañan en la presentación de mi obra Peones japoneses en la Hacienda San Nicolás, 1899-1930. Una obligación conveniente en este tipo de evento es ofrecer mis varios agradecimientos, pero advierto que es imposible retribuir a todos los que han estado próximos a una serie de sucesos cuya muestra final es esta obra aquí impresa. Todo este trabajo de perfeccionar y editar hasta lograr la impresión se la debo y doy gracias al fondo editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, tanto a sus directivos como a Toshio Yanagida por su presentación y por lo que hemos escuchado ahora también, que se puede, en este caso, en el libro también. Mil gracias al excelente corrector Takeshi Kihara, que nos ayudó a dar pureza idiomática y a mejorar mi deficiente redacción. Y muy especialmente agradezco a Joana Pujay, el motor ejecutivo de toda la tarea de editar. Ella ha tenido que tolerar mis ansiosos deseos de ver el libro acabado ya. Gracias, Joana, por enseñarme a ser tan minuciosamente responsable. Gracias, mil, Joana, y discúlpame. Agradezco a mis colegas y amigos Víctor Caballero y Mario Zúñiga, que realmente hoy día me ha sorprendido que me traten de doctor, ¿no? Todos los días es tú, Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y hoy día me trata de doctor. No sé si será el mismo persona. Bueno, agradezco a mis colegas y amigos Caballero y Zúñiga por sus amables, aceptables y necesarios comentarios. Si los perciben superlativos, es que es así nuestra amistad y seguirá in eternum. Agradezco a mi familia con las que vivo por tolerar, aunque no siempre, mis fijaciones casi paranoicas cuando redacto un libro. Ojalá hoy día me aplaudan. Como compensación a la compañía que todos ustedes, los de este auditorio, han realizado al venir a continuación, les conversaré sobre dos asuntos que no están en las páginas del libro: su historia y su concepción acerca de lo que es el eje central del libro. Empecemos por su historia. A partir de la Ley de Reforma Agraria de junio de 1969, durante el gobierno reformista de Juan Velasco Alvarado, fue posible crear el Archivo del Fuero Agrario. La idea era que este repositorio congregara todos los tipos de documentación de las haciendas que eran expropiadas y que habían dejado las empresas propietarias. Quien habla y un grupo de historiadores hicimos esta labor con toneladas de documentos de cientos de haciendas. Víctor también participó. Doctor Víctor. Durante más de una década dirigí este archivo del fuero agrario. Parte de mis obligaciones era hacer expediciones con el fin de recoger en cada una de esas grandes propiedades agrícolas la documentación histórica y ponerla en camiones y llevarla a nuestro local aquí en la capital. Una de las expediciones que hice fue a la que ella era ex Hacienda San Nicolás,
en el distrito de Supe, a 180 kilómetros al norte de Lima. Con mis manos y mi punche, bajaba de las estanterías a cientos de archivadores, folders, libros, copiadores de cartas, actas de directorio y libros de contabilidad. Obreros me ayudaban a encostalarlos y colocarlos en un camión. En el traslado a Lima yo estuve del lado del chofer del camión en esos 180 kilómetros de la carretera, cuidando que no chocara. Ya en el local del archivo agrario, lo que correspondía hacer con esa archivalía era ordenarla y clasificarla. Esta tarea que dirigí la hice con gente anteriormente entrenada en archivología. En este caso de San Nicolás, la noticia se publicó en algún diario limeño y creo que también en Perú Shimpo, en lo que se resaltaba como noticia que esa archivalía de esa ex hacienda contenía mucha información sobre presencia de los trabajadores peones japoneses. Con los oídos muy atentos, los directivos de ese entonces de la APJ me visitaron en el local del archivo agrario en el distrito de Lima, en el Jirón Paita. Con ellos, los directivos, nos comprometimos a colocar en fichas los datos que se encontraran sobre los peones japoneses. El trabajo de fichar que duró meses, la hicieron 4 estudiantes sanmarquinas de sociología. A mi pedido y para mí me sacaron una copia de cada ficha. Con ellas, las estudiantes, escribimos 2 artículos grandes que salió en la prensa teniendo en cuenta los 80 años de la migración japonesa a Perú. Estos escritos están también en la obra que hoy presentamos. Y es así que a pesar del trabajo con estas cientos de copias de fichas en estos días, de hace 40 años comencé a redactar el libro que hoy día ya tenemos impreso. La demora de 4 décadas no se debe a algún desánimo, sino que en muchos años fue mayor mi inquietud por la historia de los peones trabajadores chinos en las haciendas y en las ciudades. Lo avanzado sobre los trabajadores pinipones estuvo guardado, pero nunca olvidado. Y agradezco a la pandemia mundial que me ha removido esa vieja inquietud. Algo bueno tenía que dar en mi caso esta tragedia también mundial. En realidad, con el bicho COVID cerca he finalizado más de un libro. Y hoy, 22 de septiembre del 2022, tenemos el inmenso placer de tener a la vista peones japoneses en la hacienda San Nicolás. Y no digo nada de su contenido porque ya lo han hecho mis amigos comentaristas y también el señor Yahida. Resalto solo algo que no es por vanidad. Es un caso casi nada frecuente. Creo que nadie en ningún libro del mundo ha tenido un autor que primero rescata de viejos estantes de una hacienda los papeles o la fuente que usará. Segundo, que dirige el ordenamiento de esas toneladas de documentos históricos, que oriente el fichado alrededor de un eje central y que 40 años después retome esas fichas y finalice un libro monográfico etnohistórico. El segundo asunto que quería conversar con ustedes por su cordial presencia es sobre el eje central de esta obra. Y esto no tiene nada de oculto,
pues el mismo título del libro nos dice lo central. Esos peones japoneses de San Nicolás, y es también a ellos, en páginas de interior, mi dedicatoria. La generación de científicos sociales a la que pertenezco y también el doctor Víctor Caballero, estuvo ligada e interesada en los trabajadores directos de la producción de bienes materiales y en los sectores pobres de esta injusta sociedad. Por eso, en nuestra vida cotidiana fuimos activos militantes en partidos de izquierda y nuestra tarea estaba vinculada a organizar a obreros, campesinos, comuneros, estudiantes, organizaciones barriales, etc. En cuanto a nuestra vida académica, investigamos a estos productores directos, a aquellos sin historia, esos que en sus trabajos eran quienes sudaban y se ensuciaban las manos. Todo esto dentro de una contextualización y concepción de las desavenencias entre clases sociales y el comportamiento del Estado burgués. El libro que hoy presentamos es continuación de lo que fue mi generación, militantes activos de todos los días y científicos rojos, digamos. Y en este caso de tantos detalles de los peones agrícolas, es posible porque lo permite la principal fuente que he utilizado, esas cientos de fichas de las ex haciendas San Nicolás, y por esa orientación conceptual. Y a pesar de tantos detalles, no es todo lo que hubiéramos deseado hacer. Muy difícil, por ejemplo, lograr avances biográficos de algunos de estos peones, pero no dudo que lo que hemos hecho es un avance fundamental que no sería posible hacer con ninguna otra hacienda, simplemente porque no hay papeles tan completos como en San Nicolás, ni en Paramonga, ni en Chiclín, ni en Casagrande, Cayaltí, ni en ninguna de las haciendas de la provincia de Cañete, donde también hubo peones japoneses. La información archivística es tan completa. Es así que hemos podido recrear ese endémico cimarronaje, esa existencia de esposos japoneses trabajando en la misma propiedad rural, la misma presencia de mujeres mencionadas. Se puede ver en nuestro avance que hubo un mundillo Nikkei en esa propiedad de esta familia hacendada. Y era tal el empuje del grupo de migrantes que crearon su propio cementerio, que fue cuidado y protegido por un nipón muy entregado a esta labor, admirable realmente. Claro que hemos escrito páginas sobre los enfermos y enfermedades. Hemos podido constatar cómo en la relación peón-inmigrante hacendado, el primero tenía con el segundo su forma de agradecimiento en una fecha especial. Hicieron colecta entre ellos y adquirieron un reloj inmenso que fue colocado en esa propiedad agrícola con motivo del centenario de la independencia nacional, hace 100 años, ¿no? Esas colectas se hicieron en estas ocasiones con fines altruistas, a nuestro parecer admirables. Lástima que no haya mucha información sobre lo que comían los peones. Eso sí, arroz no faltaba. Y hay mención de la existencia de olla común en las chacras durante el trabajo
no sabemos el contenido de esas historias y no sabemos nada en cuanto a lo que sembraban en los pequeños terrenos que algunos recibieron. Importa mucho que se entienda que la relación de trabajo existente era lo que actualmente se denomina tercerización. Los peones no dependían en su totalidad de la hacienda. La Morioka, una empresa japonesa, era el verdadero patrón que, por supuesto, por su intermediación, tenía sus ganancias. Y no era solo de San Nicolás, sino de muchas otras haciendas, algunas de las cuales hemos mencionado. Algo igualmente muy especial que explicamos en este libro es la presencia del Estado japonés. Propició la inmigración y mantuvo interés en donde llegaban los emigrantes. El cónsul japonés en Perú visitó muchas veces a San Nicolás para saber de sus paisanos. Eso es todo. Gracias por tu presencia. Agradecemos la palabra del doctor Rodríguez Pastor y más bien quisiéramos consultar si hay preguntas del público. Buenas noches, los felicito por su libro. Mi pregunta es, los inmigrantes japoneses que llegaron, ¿qué nivel de estudio o de cultura tenían ellos en aquel momento? Porque me imagino que ellos llegaron por necesidades económicas aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nivel en aquella época tenían estos peones japoneses cuando llegaron al Perú? ¿Está escrito en su libro o no hay documentos sobre esto? Mire, como se ha dicho, estos los documentos que tenemos son de las haciendas y no hay nada referente a eso, así como yo mencioné que no hay nada en cuanto a qué comían, ya seguramente hay en los libros de contabilidad, pero no están a la mano, no mencionan nada de eso. Pero sí había de alguna manera una fuerza interna en las haciendas que hacía cosas que los propios hacendados lo hacían. Y se creó, como dije, una comunidad Nikkei dentro de la hacienda. Esa información no hay, ni siquiera se puede preguntar a los trabajadores porque no creo que todavía viva ninguno de ellos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi abuelo fue administrador de San Nicolás, Manuel Cuba Verástegui. En la última parte, en la segunda parte de los años 20, hasta el 30 y tantos, en Lima le dijeron que él tenía que despedir a 1/3 de los trabajadores, mostrando las cifras. Y entonces él le dijo que si yo logro reducir 1/3 de los costos, ¿puedo no despedir a los trabajadores? Eso es imposible. Bueno, pero puede ser. Bueno, inténtelo usted, pero es imposible ya, y si no tiene que despedir. Y regresó a la hacienda San Nicolás y convocó en la Plaza del Pueblo, al costado de donde está la torre de reloj, que por donde pasaba, que usted ha mencionado, donde pasaba el ferrocarril. Convocó a todo el pueblo en la plaza y les dijo: esta es la orden del directorio, despedir a 1/3 de trabajadores. Ustedes han visto que han despedido entre 1/3 y la mitad en todas las sedes del norte y la gente aterrorizada. Y entonces así contamos: 1, 2, 3 despedido, 1, 2, 3 despedido. Esa es la orden que yo tengo. Pero yo les propongo otra cosa. Todos nos bajamos 1/3 del sueldo, incluido a mí que no me lo exige. Yo también me bajo 1/3, todos, y no despido a nadie. ¿Ya? Esto en la plaza pública fue aprobado por unanimidad por los trabajadores. San Nicolás fue en esa época la única hacienda que no despidió trabajadores en la gran crisis del año 29. Fue la única. Entonces había otras cosas. Hay muchas anécdotas. Yo he escuchado mucho a mi madre
es decir, hablar de la colonia japonesa con mucho cariño, le tenían gran aprecio, tanto que trabajaban en cocina, en el campo, en otros. Inclusive el apoyo cuando el japonés, un japonés quería casarse con una la hija del jefe de almacenes, y se opuso el jefe, no, ¿cómo vas a casar con una japonesa? Y fue la intervención de mi abuelo con su pueblo, el que le dijo, lo llamó y le dijo, si una de mis hijas se quisiera casar con un japonés, yo me sentiría orgulloso. Esta es una persona trabajadora, honesta, y avaló. Y durante décadas en el cementerio de San Nicolás se encontraba que ellos iban a dejar flores en la tumba de agradecimiento. Ahí siempre hubo una excelente relación en todos los campos, pero esa es la última parte, ¿no? Ya no creo que en esa época estuvieran pues toda la organización japonesa que participaba, ahí había otra relación, ¿no? Pero en fin, yo no me quiero extender porque sobre esto tengo que leer el libro y me gustaría posteriormente conversar con usted porque tengo algunos artículos que he escrito sobre San Nicolás y me he encargado que le entregue los libros que escribió el hijo, mi tío, Rafael Cominatea, sobre San Nicolás. Tengo unos libros que quiero hacerle llegar, ¿ya? Le agradecería mucho. Bueno, la intervención del señor no me pregunta, ¿no? Y más bien yo y seguramente todos los que estamos ahí le agradecemos por habernos dado alguna información. Y sería bueno también de que todo lo que usted ha escrito también pueda publicarse de alguna manera, ¿no? Ok, agradecemos a los participantes con sus preguntas. Más bien vamos a invitar al ingeniero Akira Yamashiro, director del Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, para que nos haga el brindis de honor. Permítame, estimados amigos, doctor Humberto Rodríguez, señor Víctor Caballero, señor Mario Zúñiga y Yanaguida-san a través de la pantalla, allá en Japón. Muchas gracias por esta noche, por el gran aprendizaje. Creo que ha sido una íntima jornada enriquecedora con todos estos testimonios y comentarios. El nacimiento de un libro es un punto de partida para las diferentes lecturas que de él se pueden hacer. Y fuente de motivación, como esperamos de esta investigación, para que otros continúen ahondando en el conocimiento sobre los japoneses y los Nikkei en el Perú. Para nuestro fondo editorial, sumar un título más a la serie Memorias de la Inmigración, de la mano del doctor Humberto Rodríguez Pastor, es un motivo de particular orgullo. Permítame brindar por el autor y porque su ejemplo se replique, que mejor si es entre los jóvenes investigadores, y así de pronto volvamos a reunirnos alrededor de otra obra de la serie Memorias de la Inmigración. Permítame entonces todos ustedes brindar, nos ponemos de pie y agradecemos a don Humberto Rodríguez y a la mesa principal. ¡Salud! ¡Kanpai! Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme. Un día memorable, de mucho cariño para mí, ¿no? Salud, pues. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche, y a quienes deseen una dedicatoria en sus libros, en el hall tenemos un espacio donde el autor los va a poder firmar.
Así que solamente me queda despedirme y muy buenas noches y gracias por su asistencia.